Bueno, Rey Naranjo es una editorial independiente de un diseñador gráfico y una fotógrafa. Es una editorial que cumple este año 2020 10 años de trabajo. Somos una editorial que nos dedicamos a editar los libros que nos parecen imprescindibles. Por la formación gráfica que tenemos tanto John como yo, es para nosotros muy importante la parte de diseño editorial, la parte gráfica, no solamente de los libros gráficos, sino de los libros, digamos, de narrativa. Entonces ese ha sido como algo que nos ha identificado. El Rey Naranjo tiene dos líneas editoriales: una es la línea gráfica para niños, jóvenes y adultos, y una línea narrativa en la que tenemos cuento, novela, ensayo, crónica literaria, y que es a veces un poco más desconocida, pero que también nos interesa mucho fomentar. Sí, pues creo que especialmente en el cómic, que es el lenguaje que más se asemeja al cine, pues hay bastantes similitudes que a la hora de editar un libro, pues hay unos recursos que se pueden tomar desde el lenguaje del cine, como por ejemplo los ángulos, el tipo de narración de acuerdo al ángulo de la cámara, por decir algo, que es la mirada del lector. Se puede decir que es el ángulo de la cámara que está tomando, digamos, el director de cinematografía en el caso de una película. También esos saltos, digamos, el cine es un lenguaje que es mucho más amplio, el cómic es mucho más concreto, de una viñeta a otra tiene que haber hay un paso de tiempo mucho más claro cuando se decide hacerlo, cuando no, digamos que puede parecer un poco como cuando en una película tú hago un plano tuyo así sentada y luego desde el otro lado, y sí, no hay una variación y puede sentirse como que no está pasando nada, de acuerdo también a lo que uno quiera contar. Entonces creo que en la mirada de cinematográfica para la edición de un libro, pues se toman esos aspectos tanto de la angulación, del color, de la dirección de arte, que también puede ser que en cine pues ya sabemos cómo funciona, y en el cómic pues es básicamente definir con el ilustrador cuál es el estilo, si hay que revisar algún tipo de documentación gráfica en algún vestuario o algún tipo de construcción o lo que sea, porque se está hablando de una historia real o que ya tiene algún tipo de referencia en el colectivo. Y pues también, digamos, la narración per se de una historia que tiene que ser contada, como te decía, en un lenguaje mucho más concreto, en el que a veces no hay tanto tiempo para el diálogo, que los diálogos o los textos en el cómic tienen que estar muy bien muy bien descritos y muy bien puestos en su lugar, porque no hay lugar a demasiado texto, y que pues es una contraposición y una complementación entre el lenguaje del texto y la imagen. Entonces, si bien se parecen mucho, el cómic pues es un lenguaje más complejo, aunque es más fácil de realizar, es dibujo, no es un proyecto tan costoso como puede llegar a ser una película, pero se necesita como lograr sí, o sea, como esa concretización, perdón, eso está mal dicha esa palabra, concretar mucho mejor lo que se quiere contar, porque además tiene un límite de páginas, entonces es como un ejercicio de concretar. De Rey Naranjo recomendaría, digamos, en cómic el ejercicio ha sido un aprendizaje constante, entonces aunque podría recomendar nuestro primer libro de cómic, creo que hay bastantes cosas que fuimos trabajando en los siguientes. Creo que Borges, que es uno de los libros de la colección de autores latinoamericanos, es uno que logra concretar muy bien también, es el mismo lenguaje, y no solamente el lenguaje, sino la obra y la vida de Jorge Luis Borges.
Otro libro que nosotros editamos de cómic que es muy interesante es Black is Belsa. Black is Belsa es una historia de anarquismo de un fotógrafo que está en la búsqueda o en el camino acompañando a la gente que está en un movimiento antiimperialista y muy buscando la libertad de ciertos pueblos. Y en narrativa me gustaría también recomendar algunos. Hay un libro reciente que se llama Los dormidos y los muertos, que es una novela de Gustavo López, y es una novela que trata sobre una familia de origen muy conservador en Manizales, cuyo uno de sus hijos va, digamos, cambiando su mirada sobre cómo los partidos políticos y cómo la política se manejaba en Colombia, especialmente en esas, digamos, con esa mirada muy conservadora, y también como a principio de los años 40, donde está toda esta relación entre los conservadores y los liberales, el nacimiento también de las guerrillas, y cómo, digamos, con un lenguaje muy de la época, nos cuenta cómo el origen de lo que pasa en este momento en este país y de dónde viene todo eso y cómo ha sido siempre muy similar la historia de Colombia. Y libros que me hayan marcado a mí, por ejemplo, Maus, creo que es un cómic que nos permitió a muchos entender que se pueden hablar de cosas muy serias en el cómic, que hay muy buenas maneras de contar las cosas con propuestas diferentes, y que se puede, digamos, llegar a la misma profundidad y a la misma fuerza dramática con un libro como ese en cómic, con unos personajes como los definió Art Spiegelman. Otro libro que a mí me gustó mucho fue El túnel, que leí cuando estaba en el colegio. Me marcó muchísimo como ese poder entrar a la historia del cuadro. Me marcó muchísimo ese libro. Y bueno, ahora no recuerdo qué otros libros han sido tantos, pero te puedo decir, por ejemplo, una película que me marcó mucho y que creo que es mi película favorita, y es Blade Runner. Creo que es una película completa en toda la historia y el lenguaje, la poesía que maneja y la música. Perdón que me haya saltado el libro y haya ido a la película.